participar en el seminario, pues no lo dudé y vi la oportunidad de hablar de este tema que creo que es de mis temas favoritos y me gustaría pues, compartir un poco por qué se me hace tan interesante. Habiendo un auditorio aquí tan grande, seguramente muchos ya han escuchado algo o ya lo conocen en sí o han tenido algún acercamiento, pero empezaremos primeramente con dar un panorama general de lo que vamos a abordar aquí en la plática y para ir formando una idea entre todos, ¿no? De la presentación, de los conceptos y cuál es la utilidad de esta plática, ¿no? En el menú que tenemos hoy vamos a hablar un poco de pues, qué son las ciencias de la complejidad, porque estoy hablando de un nuevo paradigma, entre comillas, porque digamos que ya tiene este tema bastante tiempo, desde los años 50 ya se viene desarrollando, pero sí es cierto que en la actividad física y salud, aunque ya hay, como diré un poquito más adelante, ya hay algunos antecedentes que muchos ya conocemos, pero a lo mejor a algunos nos puede generar un poquito de novedad, ¿no? Hablaremos qué son los sistemas complejos, qué propiedades tienen y cómo este tema, el paradigma de la complejidad, se puede aplicar a la salud y a la actividad física, ejercicio y deporte también. Ok. Daré una introducción un poquito más detallada de por qué me interesó este tema desde un inicio cuando me lo fui topando y igualmente creo que va a servir un poco para poder, se me pone aquí la hora que luego me paso, servirá un poco para a lo mejor personas que se han topado con este tema o diferentes contenidos, empiecen a relacionarlo y digan, yo ya escuché hablar de este concepto, de esta metodología de entrenamiento, por un lado, y estar todos interesándonos en el tema. Primeramente, cuando me introduje más al tema, yo soy muy aficionado a los deportes de equipo, no hablaré hoy de deportes, pero fue mi acercamiento inicial. Y en los deportes de equipo un tiempo estuvo muy de moda, sigue de moda, pero un tiempo tuvo un boom grande la metodología con la que entrenaba un entrenador famoso, José Mourinho, cuando ganaba mucho, ¿no? Y es la periodización táctica. Y lo que pasaba aquí es que rompió un poco esquemas porque empezaba a hablar mucho de teoría de sistemas y consideraba a los equipos como un sistema, a los jugadores como un sistema y no hacía distinciones en la preparación, por ejemplo, física, táctica, psicológica, técnica, ¿no? Sino que lo veía como un todo, o al menos era lo que querían plasmar los autores de esta metodología. Y pues de ahí uno va siendo más curioso y sin duda, pues uno busca profundizar más. Y resulta que pues estaba la competencia, ¿no? La competencia, por así decirlo, bueno, así yo lo veía, era la Escuela de Barcelona, en el INEF de Barcelona, en el Instituto Nacional de Educación Física de Barcelona. Una corriente muy grande también es el entrenamiento estructurado, que pues igual hizo famoso Francisco Ceirulo, y dentro de la propia universidad un grupo de investigación que de hecho tiene un grupo que se llama Sistemas Complejos en el Deporte, Complex Systems in Sport, que tienen una conferencia anual. Pues empiezan a hablar de esto y lo popularizan aún más, ¿no? Hay un libro muy recomendable que igual aprovecho aquí ya esta introducción para hacer como lecturas recomendadas a quien esté en la Universidad de Guanajuato. Está este libro muy abandonado que nadie saca ahí en la biblioteca y que pues da un panorama breve, muy amigable para leer de todo este tema que vamos a ver el día de hoy. Y posteriormente, pues uno empieza a profundizar más y me topé con libros como Límites para el Crecimiento y uno puede decir, oye, ¿por qué no estás hablando? Este libro habla de el colapso, la colapsología, que pues es el estudio del colapso de las civilizaciones o de los sistemas. ¿Y por qué no estás hablando ahorita de calentamiento global, no? Cambio climático, ¿no? Porque pues de aquí uno empieza a ver que esos conceptos de complejidad y sistemas son aplicables a muchos fenómenos de estudio y de ahí pues viene su utilidad de pensar en sistemas y buscar, como decía uno de los pioneros en este ámbito, pues es Bertalanffy, que con su libro de Teoría General de Sistemas en los años 50, pues propuso esta teoría de teorías, donde dice que pues hay
ciertas características, le llama isomorfismos, de diferentes sistemas que nosotros estudiamos, que nos ayudan a aplicarlos a otros y a mejorar el estudio de lo que estamos interesados, ¿no? Pues son lecturas generales, pero igual como para dar un panorama y captar un poco la atención de quien ya haya topado con otros conceptos como que les mencionamos. Primeramente, daré un ejemplo así medio burdo. El otro día por fin tuve la oportunidad de vacunarme y sucedió algo curioso porque se dijeron los días, bueno, donde yo pude acudir a vacunarme, el gobierno estatal simplemente dijo, vamos a estar tales días, a tal hora, no se dijo cuántas vacunas había ni nada, vamos a estar de esta hora a esta hora y en tal lugar, ¿no? Y ahí, pues háganle como quieran, pero pues ahí se tienen que vacunar. Entonces, sin duda esto generó un gran revuelo en la población y al final mucha gente dijo la vacunación pues fue un caos, ¿no? Porque no se sabía qué hacer, había mucha gente que no se pudo vacunar, nadie ponía orden en el momento de hacer la fila y todo. Pero igual me emociona. Ok. Frida, puedes ahí, o yo lo puedo silenciar. Ya, está bien ya. Y entonces, aquí lo que quiero hacer énfasis es que unos decían, no, pues se generó un caos. Y yo después de estar un tiempo ahí en la fila esperando, dije, no, esto es un fenómeno complejo, ¿no? Porque ya veremos más adelante ciertas características de los sistemas complejos, pero pues había cosas muy marcadas y muy características, ¿no? Por ejemplo, uno llega, el objetivo de todos era vacunarnos, ¿no? Y nadie dio la orden de, por ejemplo, oigan, ¿saben qué? Se tienen que formar 12 horas antes, o sea, el gobierno no dijo nada. Simplemente uno a través de las interacciones que veían en redes sociales modificaban el comportamiento de toda la población de 18 a 29 años, que es en mi caso, y pues se empezaban a organizar, a autoorganizar de manera sola todos los individuos, y entonces tú cuando llegabas a la fila, tú solo te preocupabas, ¿sabes qué? ¿Dónde termina la fila? Aquí me formo y que el que llega se forme detrás de mí. Y así pues se emergía un patrón, que en este caso pues son filas, que se organizaban solas y lograban su objetivo, ¿no? Que era mover y avanzar hasta vacunarse. Y a lo mejor, igual espero que no quede todavía muy en el aire, pero seguramente ya con las propiedades que veamos de los sistemas, quedará un poquito más claro de por qué me llamó o por qué llama la atención estos fenómenos grandes. Y para esto, y para ser un poquito más interactivo, les pediría por favor que me ayuden interactuando para que emerja un poco aquí una definición entre todos de que es algo complejo. En su celular, por favor, métanse a su explorador y simplemente tienen que ir a menti.com y ahí les va a pedir ese código que hay que poner, ¿no? 6451, ahí está abajo. Y vamos a ver, les voy a compartir aquí la presentación y vamos a ir viendo las respuestas que todos tienen, ¿no? Igual si alguien tiene algunos problemas, puede indicar ahí en el chat. Simplemente hay que entrar y dar ahí su respuesta. De hecho, si están viendo ahí ya espérenme, déjenme, termino de compartir. Compartir explorador web. Ahí está, ¿no? Ya se ve, ahora sí. Y por favor, es este otro código, perdón. 58, cambió un poquito ahí el código. 58, 57, 13, 45, ¿ok? Alguien comenta difícil, tedioso, ¿ok? Igual vamos a esperar a que participen un poco más y ya después vamos aterrizando, ¿no? Complicado, esta siempre es una respuesta pues muy clásica. Entre más grande aquí se vea una palabra es que más gente lo repite, algo muy elaborado, alguien relaciones múltiples, seguramente ya está familiarizado ahí con el tema y grado de dificultad elevada, ¿no? Ok.
Perfecto, pues con esta participación vemos que siempre surgen estas ideas, ¿no? De que es complicado, la que más destaca, que es la más grande, es que es complicado, ¿no? Alguien dice abstracto y pues yo hice una búsqueda en Google y voy a compartir otra vez mi presentación. Ok. Y exactamente, cuando uno empieza a buscar en Google, pues también se topa con cosas como lo que comentamos, ¿no? Eh, Vemos como muchos engranes, gente pensando, y pues creo que va un poco no a lo que queremos transmitir ahorita en la presentación, ¿no? Todo muy mecánico, todo muy lineal, y para esto igual otra parte es qué características tiene algo complejo, ¿no? Aquí ya vamos a ir aterrizando. Ustedes comentaron algo que era complicado, que tenía muchas relaciones y sin duda pues yo me quedaría con esto, ¿no? Muchas veces se confunden estos conceptos y la manera más fácil de aclararlos es pues decir el opuesto, ¿no? El opuesto a algo complicado es algo simple, ¿no? Un sistema complicado vendría a ser un coche y ahorita vamos a explicar de por qué no es algo complejo, mientras que simple vendría a ser una herramienta simple, ¿no? Algo ordenado es algo en lo que hay muy poca variabilidad y algo caótico en donde las condiciones iniciales generan divergencia en la finalidad de ese sistema, ¿no? Y algo complejo vendría a ser no algo difícil o complicado, sino algo entrelazado, por así decirlo, y lo opuesto vendría a ser algo aislado. En el caso muy clásico que se ve cuando se hacen este tipo de exposiciones de sistemas complejos, es un organismo separado y después algo complejo vendría a ser, por ejemplo, un conjunto de peces que tienen un comportamiento diferente al que pues tiene un solo organismo, ¿ok? Y como decía, complejo, si utilizamos su etimología, viene de plexus, que significa entrelazado, y muchas veces este concepto de complejo se aplica pues a los sistemas, ¿no? Porque los sistemas es un conjunto de elementos y pues estos elementos pues van a estar entrelazados. Habitualmente la definición más clásica es un conjunto de elementos estructuralmente organizados para que colaboran para lograr un fin, ¿no? En este caso, por ejemplo, un conjunto de jugadores que colaboran pues, para ganar, ¿no? Y ya un sistema complejo pues vendría a ser un conjunto o un compuesto de partes que interactúan entre sí y que dan, y aquí hay ya palabras clave que son parte del vocabulario de sistemas complejos que no lo quiero hacer, lo queremos hacer simple, pero pues que al final de cuentas es el vocabulario que se usa, ¿no? Que van a emerger propiedades que son más o que son diferentes de la suma de sus partes. Volviendo al ejemplo de los peces, un pescado, un pez que está solo, a lo mejor no tiene ese comportamiento que puede huir de un depredador, pero al contrario, cuando están de manera colaborativa en una gran cantidad, generan ciertas propiedades que le ayudan a sobrevivir a ese entorno, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si estamos trabajando en algún deporte, las interacciones que sucedan entre los individuos de ese equipo, por así decirlo, pues van a ser relevantes y no van a estar en ninguna de los elementos aislados por sí solos. Y esas ya son unas propiedades, pero igual veremos un poco todas y las voy a intentar aterrizar en ejemplos claros y concisos de la actividad física y el deporte, ¿ok? Una propiedad es que exhiben feedback o retroalimentación, que pues básicamente pues son flujos o conexiones de información o materia, también energía, que van a tener un efecto estabilizante o que van a exacerbar ciertas características, ¿no? Y estos sistemas de retroalimentación pues suceden en todos los niveles, desde en un nivel micro, meso y macro. Y lo importante que buscan estos, o las ciencias de la complejidad hablan de que hay una retroalimentación circular, cosa contraria que muchas veces cuando se hacen estudios de ciencia se, se, se toman como en cuenta retroalimentaciones solamente en una dirección, ¿no? Por ejemplo,
yo estudio una célula y yo infiero que el comportamiento del organismo va a tener las propiedades que yo descubrí en la célula, pero no necesariamente es así, ya que va a haber interacciones relevantes en cada nivel que van a hacer que cambie el nivel a un nivel, el comportamiento a nivel macro. ¿Okay? La emergencia y la autoorganización, estas las ponemos juntos. La emergencia es lo que decíamos que va a haber propiedades que a través de la interacción de todos estos elementos van a surgir, ¿no? Clásico ejemplo de la ola en un estadio es una propiedad que no está en ninguno de los individuos por sí solos y al final se forma un comportamiento pues general, ¿no? La autoorganización es un ejemplo también muy claro. Por ejemplo, si estuviéramos en un auditorio y al terminar la presentación, de repente alguien empieza a aplaudir, la gente no se pone de acuerdo para aplaudir, simplemente escucha la reacción del vecino o de las personas cercanas y entonces se genera un comportamiento autoorganizado. No hubo una persona que llegó, oigan, ¿saben qué? Para subirle el ánimo a esta persona, pues vamos a aplaudirle, ¿no? Al final de su presentación. Que puede ocurrir, pero habitualmente, pues no es así, es un fenómeno autoorganizativo, ¿ok? La no linealidad, por ejemplo, aquí pongo un diagrama de, últimamente, bueno, el último año que estuve trabajando en la clínica Aquiles, se trabaja mucho con una plataforma de entrenamiento que se llama Training Peaks y que da un resumen pues muy útil de la cuantificación de la carga, ¿no? Ellos llaman puntos de estrés. Y entonces, conforme uno va realizando más entrenamientos, pues se va acumulando pues más carga, ¿no? Y que es lo azul que se ve en la gráfica que va creciendo, ¿no? Pero los sistemas y por las personas, cuando nosotros escribimos un programa de ejercicio físico, pues no van a tener un comportamiento lineal. Esto es de que no porque yo le prescriba más tiempo de entrenamiento, pues los resultados van a ser mayores. Y muchas veces se confunde eso porque, por ejemplo, estas plataformas, cuando uno las revisa en la persona que está entrenando, dice, tu carga de entrenamiento crónica es 100, bueno, ahí se llama CPL, ¿no? Y la persona puede decir, ¿sabes qué? Pues estoy mejor que cuando tenía 60, pero no es algo lineal, ¿no? Ni aunque yo prescriba un trabajo, por ejemplo, un fondo o un entrenamiento de larga duración, si ponemos 4 horas de entrenamiento a una intensidad muy baja, no va a ser lo mismo la primera hora de entrenamiento a la cuarta, ¿ok? Aunque se mantenga una carga externa de manera controlada. Entonces, no es algo lineal. A veces se piensa que es así por facilidad y al momento de prescribir hay que tener muy en cuenta que pues no va a ser así. La adaptabilidad, muchas veces cuando se habla de sistemas complejos, se dice sistemas complejos adaptativos. Y era aquí, lo ligamos con el ejemplo del coche, de por qué no es un sistema complejo un coche, y que es más bien es complicado. Porque, por ejemplo, si yo le quito un elemento, una rueda, a un coche no se va a poder adaptar y no va a poder avanzar y hacer su función, ¿no? Y a una persona, y actualmente el ejemplo más claro que están los Juegos Paralímpicos, pues es impresionante la capacidad de adaptación de un sistema complejo como es el ser humano, ¿ok? O cualquier organismo también vivo, y que a pesar de tener ciertas perturbaciones en su estructura, pues puede lograr el mismo objetivo, que en este caso el ejemplo de lanzar una flecha de manera pues, extraordinaria, ¿no? El control distribuido, muchas veces también cuando estudiamos temas como el movimiento, se toma como en cuenta un control central, sistema nervioso central, y que va a haber una orden desde arriba y siempre va a ser así, ¿no? Y, por ejemplo, el trabajo que ha hecho muy interesante el autor Franz Bosch, que lo que hace es que aplicó muy bien estos conceptos de sistemas complejos al entrenamiento de fuerza, y él dice que en actividades particularmente muy rápidas y de mucha incertidumbre, no da tiempo, digamos, a tener un control central y que se tiene que tener un control distribuido para facilitar o garantizar digamos, la salud del individuo, ¿ok? O que logre su cometido. También este punto que daremos mucho énfasis a partir de ahora, los dominios de estabilidad. Muchas veces, si ven la imagen que está
con bolitas y que hay como unas colinas. Este se llama paisaje de sí, landscape o paisaje, donde va a haber atractores y fluctuaciones, ¿ok? Los atractores es la cuna, digamos el valle, el valle, y la fluctuación va a ser la punta de la colina, ¿ok? Los atractores no es más que los estados estables de un estado, ¿ok? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si yo estoy corriendo en una caminadora y empiezo a una velocidad de 3 kilómetros por hora, por así decirlo, voy a empezar a esa velocidad y pues voy a estar caminando. Conforme yo aumento la velocidad, si lo empiezo a aumentar de a uno por uno, va a haber un momento donde esos parámetros estables, donde yo puedo caminar, donde mi actividad muscular me permite caminar, donde mis brazos no necesitan hacer un movimiento tan extraordinario, conforme yo voy aumentando, va a haber una fluctuación donde ya me está, uno lo siente, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, ya tengo que empezar a trotar, ¿no? Justo en ese punto donde se le llaman puntos críticos, digamos que ya llego a 7 kilómetros por hora, a partir de ahí el sistema, la bolita, se mueve hacia otro estado, el sistema, en este caso soy yo, se mueve hacia otro estado atractor que ya es trotar, ¿no? Y así aumento más la velocidad, sabes que ya voy a 12 kilómetros por hora, ya no puedo trotar, ¿no? Ya tengo que correr, ya la actividad muscular es diferente, no solo muscular, sino de todo el sistema, respiratoria, etcétera, y pum, llego a otro estado de estabilidad y ahí va a estar el sistema. Hay que quedarnos con este concepto que lo vamos a utilizar mucho ahorita en el siguiente, en las aplicaciones en salud y principalmente en salud, ¿no? Sí. Lo que decíamos, los puntos de inflexión en ese momento donde sabes que ya como que estoy trotando, pero ya necesito correr y hasta se siente raro, ¿no? Y obviamente esto cambia un poquito de persona a persona. Y pues la fractalidad, de hecho si ven mi fondo, tengo aquí un fractal, el más clásico que es un brócoli romanesco. Y la fractalidad es que, ¿cómo se dice? Hay una autosimilitud a diferentes escalas, ¿no? Sí, y el ejemplo clásico en nuestro campo pues, es el músculo esquelético. Tenemos un músculo, un vientre muscular, y conforme lo vamos separando en fascículos, fibras musculares, pues se parece, ¿no? Y a través de yo estudiar ciertas características a diferentes niveles, pues puedo entender el comportamiento de todo el sistema. Y uno puede decir, pues esto sí tiene aplicación o no. De hecho, hace poco salió un artículo donde a través de determinar como la actividad o las propiedades fractales del ritmo cardíaco, a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se puede, para quien esté interesado en los deportes de resistencia, pues se puede determinar el umbral aeróbico, que muchas veces pues umbral aeróbico se tiene que hacer una medición de lactato y pues se puede hacer ya entendiendo estas propiedades de una manera no invasiva, ¿ok? Entonces de ahí vienen aplicaciones muy interesantes que vamos aplicando. Y ahora sí, ya vimos propiedades, vimos algunos ejemplos, algunos tipos, el sistema muscular, pero pues si revisamos todo el comportamiento o bueno, más bien todos los componentes de nosotros, pues tenemos a la célula, que en sí mismo es un sistema complejo, y así si nos vamos hasta arriba, tenemos los tejidos, un órgano, y lo interesante de aquí es que cada nivel pues tiene, por la interacción de un nivel inferior, perdón, propiedades que no están en el nivel que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, la conciencia, la creatividad, pues son propiedades emergentes que no se pueden explicar a través de solamente la actividad aislada de las neuronas, ¿ok? Sino que a través de la interacción de muchas, pues generan estas propiedades emergentes que igual si lo llevamos a una escala más grande, lo que comentaba el ejemplo de la vacunación, en mi caso, tenemos a un individuo, pero a través de ciertos o interacciones a gran escala se generan comportamientos grandes. Esto también, por ejemplo, en ciencias sociales se aplica mucho en el estudio de cambios, ¿no? Revoluciones en las sociedades y igual mismo las ciudades, pues es el ejemplo claro de también un sistema
complejos. Y ya llevándolo más a un ejemplo pues más burdo, por así decirlo, una persona que quiere hacer actividad física en sí mismo un sistema, que después está dentro de otro sistema, que es su equipo, y compite contra otro sistema, ¿no? Que pues son todos los veteranos aquí de este ejemplo. Y vemos esta naturaleza pues autosimilar o fractal, ¿no? Y pues bueno, haciendo énfasis en esta parte de que hay una retroalimentación circular y que va a haber interacciones arriba abajo y abajo arriba, y no hay una más o menos importante, sino que todas son relevantes, que generan información nueva que pues van a cambiar las propiedades que exhibe el sistema. Y ya buscamos aterrizarlo más, que qué son las ciencias de la complejidad. Aquí la charla pues no solamente tiene el objetivo de hablar sobre las ciencias de la complejidad, que es estudiar el comportamiento de las propiedades que dijimos, ¿no? Autoorganizado, emergente, adaptativo y no lineal, de fenómenos del mundo físico, etcétera. Y las ciencias de la complejidad echan de la mano de métodos formales. Como hay tantas cosas que hay que analizar, el modelado y la simulación matemática, ¿no? Y con esto no quiere decir que, por ejemplo, yo no sé ni programar, ni soy muy hábil en matemáticas, y no quiere decir que si no sé de estos temas, pues no pueda entender qué es la complejidad, porque esto es, estamos haciendo énfasis de cómo se estudian estos sistemas complejos. Más bien, lo que también queremos con esta plática es tener en cuenta un nuevo paradigma, ¿no? Que al momento de que yo me paro a entrenar a una persona, a ver su entorno, a entrenar a un equipo, pues tener esta visión un poco más amplia del paradigma de la complejidad, donde no solo nos quedemos con las partes aisladas de, ¿sabes qué? Por ejemplo, a nosotros en actividad física y salud nos encanta, ¿no? El estudiar el músculo esquelético, por así decirlo. Pero pues es un tejido dentro de todo un sistema, ¿no? Hay que no solo quedarnos con la parte reduccionista, sino entender qué propiedades emergen al ver pues todo el sistema o de las personas que yo estoy entrenando o prescribiendo actividad física. El paradigma clásico, lo que decíamos, ¿no? Se basa mucho en la linealidad, por facilidad, por comodidad, al nosotros querer generar un programa de entrenamiento, eso hablaré un poquito más adelante, pues muchas veces toman ideas de que, por ejemplo, la carga siempre va a tener un comportamiento lineal y pues no va a ser así, por así, de una manera general, sino que hay que tener en cuenta que cada parte va a tener una retroalimentación y que el todo es diferente de las partes, ¿ok? Aquí ejemplos, y pongo ejemplos de otros sistemas porque al final cuando uno estudia esto, lo que decía Bertalanffy es que uno toma de muchos conceptos y unificamos y ¿sabes qué? Lo que funcionó aquí, ¿qué pasa si yo lo aplico al entrenamiento de fuerza? Ah, pues ven cosas muy interesantes, ¿ok? Y también es importante aplicarlo aquí a la actividad física porque, pues al final de cuentas, nosotros somos un área de estudio que toma mucho de otras, ¿no? Otras, digamos, más básicas, biología, física, pero, por ejemplo, si nosotros estudiamos la fisiología del ejercicio, pues está muy alimentada por muchas otras áreas de estudio que sin duda hacen que nosotros tengamos pues una visión un poco global, o deberíamos de tener una visión global de lo que implica, ¿no? Y no solo cuando entramos, y no sé si aquí haya estudiantes que a lo mejor todavía están en la licenciatura, es decir, ¿sabes qué? Pues no le veo sentido a la bioquímica si yo voy a dedicarme a la docencia, ¿no? O yo no le veo sentido a la docencia o la psicología de la actividad física si yo quiero dedicarme al entrenamiento de alto rendimiento. Pues la idea es que tengamos una idea donde todo es relevante, porque cada interacción va a generar conocimiento nuevo que va a mejorar nuestra práctica como activadores físicos, ¿ok? Y ahora sí, aterrizándolo un poco, el tema que comentábamos de los atractores y cómo hay dinámicas como estabilizantes y fluctuantes de un sistema,
cuando nosotros revisamos el tema de salud, pues tenemos la definición, digamos, como universal, unívoca de la Organización Mundial de la Salud, que es el completo estado de ausencia de enfermedad y el completo estado de bienestar físico, psicológico y social. No recuerdo exactamente, pero es una definición también aditiva y lineal y no toma en cuenta pues las interacciones que hay entre todas estas dimensiones. Y más bien, recientemente se propone que la salud más bien es un estado, y que toma en cuenta esto que hemos hablado, un estado adaptativo, subjetivo, y es emergente de las interacciones que existen a nivel no solamente, digamos, personal, sino también ecológico, con el entorno, etcétera, ¿ok? Y al contrario, en la enfermedad va a haber o ya sea una disminución de las interacciones que generen este estado adaptativo que buscamos en la salud, o va a haber una emergencia o van a predominar otros componentes que pues van a generar ya sea un caos cuando ya no podemos predecir lo que está pasando, o rigidez excesiva que dificultan la capacidad de adaptación de nuestro individuo, ¿ok? Y aquí ejemplos muy claros donde ponen cómo hay ciertas enfermedades donde hay unas fluctuaciones muy grandes y por el contrario, cuando hay una rigidez o no hay fluctuaciones, pues se generan también otro tipo de enfermedades y el estado de salud, la vida está en medio, ¿no? Que es lo complejo, ¿ok? Y aquí un ejemplo muy claro, también interesante que propone Balaguer, es que la salud es un estado pues funcional complejo, ¿ok? Que es el que vemos en medio, mientras que en el estado enfermo, por así decirlo, hay una disminución en las relaciones, las interacciones que genera, pues, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, una mayor rigidez o fragilidad. Lo llevaré al punto de, por ejemplo, la fragilidad en el adulto mayor y ponemos todos el mismo ejemplo, ¿no? Todos están haciendo bici. Y en el caso contrario, que también puede ser patológico, aquí lo llevo yo al alto rendimiento, donde hay ciertas propiedades muy expresadas y que hacen que el individuo sea muy, muy, muy rígido, ¿ok? Por ejemplo, si yo le pido al campeón del Tour de France que a lo mejor corra, seguramente tiene una capacidad física muy desarrollada, pero está adaptada para hacer un movimiento cíclico arriba de la bici y no corriendo. Entonces, cuando nosotros tratamos con personas pues normales, buscaremos que el llegar a esa funcionalidad o diversidad entre todas las interacciones de la persona, ¿ok? Y, y aquí, si recuerdan la gráfica del paisaje, que eran como esta montañita y estos valles, eh, y llevando la mano con lo que dijimos de la enfermedad, es que a través de una exposición crónica a factores de riesgo, por ejemplo, una persona que sea sedentaria, que tenga hábitos alimenticios no deseables, que no duerma bien, etcétera, pues va a tener ciertas perturbaciones, ¿no? Como se ve en la imagen número 2, B2, donde está el monito, y se va a ir acercando hacia un punto de inflexión o punto crítico, donde va a haber un cambio en el panorama o los atractores del sistema, y si tú empujas demasiado un sistema hacia un lado, pues va a transicionar a un estado, en este caso enfermo, que es subóptimo y que va a ser autoestabilizante. En un caso claro, por ejemplo, es en la diabetes tipo 2, donde va a haber este punto donde empieza a haber una cierta transición cercana a la enfermedad, prediabetes, y después llega ya al desarrollo total de la diabetes tipo 2, pero antes hubo muchas perturbaciones que están abajo, que se desarrollaron por años y que fueron llevando este sistema a cambiar y que después pues no se puede revertir porque este nuevo atractor, llamémosle donde está, este nuevo estado, este nuevo valle donde está, pues es difícil o imposible sacarlo de ahí. Sin embargo, bueno, aquí otro ejemplo, y aquí el ejemplo que decíamos, diabetes tipo 2, pero pues también hay más, ¿no? Puede haber momentos reversibles
y de repente llegan a un punto crítico, una transición crítica, donde el sistema pues ya se va y aparece una enfermedad. Pero desde antes ya hay perturbaciones que decíamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Porque nosotros como activadores físicos tenemos esta parte de generar alteraciones antes en el comportamiento, en el ambiente de la persona y en lugar, aquí otra imagen, y en lugar de que se vaya a un estado patológico, la persona, el individuo, buscaremos que hacer más profundo el valle, la cuna, de los elementos que hacen a esa persona que esté saludable, ¿no? Si una persona está, digamos, todo el tiempo sentada, un adulto mayor, se levanta muy poco a caminar, también nosotros mismos la vamos fragilizando porque un estado frágil es aquel que no se puede adaptar, ¿no? Y, y si nosotros lo protegemos de más, va a ser más frágil. Yo, por ejemplo, aunque a veces se ve mal, si llega mi abuelita o cualquier persona mayor y trae bolsas, pues pues, o algo pesado, lo más fácil siempre es no, ayúdale, ¿no? A ese adulto mayor. Pero a lo mejor lo estamos fragilizando y no estamos generando que pues tenga esta parte de adaptación y que sea cada vez más robusto porque lo estamos protegiendo de más y el sistema pues se moverá a un estado patológico, ¿no? Hay momentos donde ciertas patologías o características de la persona pueden ser reversibles si se hace una intervención adecuada y otras, como decíamos, pues no, el sistema ya se nos fue y es difícil de volver. Y aquí volviendo a la definición de salud, al concepto de salud y por qué es importante tener esta visión compleja, global, donde todas las interacciones son importantes. Si revisamos la etimología, creo que es inglesa, de salud, viene de sal, que pues viene a significar whole, que es el todo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar nosotros volver a explorar el todo y actuar en las redes o en las interacciones más significativas de las personas con las que estamos tratando, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente en la red personal, ¿no? En la persona, le diseñamos un programa de ejercicio físico buenísimo, ¿sabes qué? Vas a ir al gimnasio, vas a hacer esto, cada semana vas a progresar así, y suponiendo un adulto mayor, pero ¿sabes qué? Se lo dejamos, ¿no? Y de repente, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hizo nada? Ah, porque para llegar al gimnasio las calles no están bien iluminadas, por así decirlo, y prefiere no salir. O cuando va a caminar, la persona se encuentra con que las calles las están reparando y no puede salir. Entonces, tener todo el panorama global y cómo nosotros podemos adaptar esta intervención para que no, digamos, no haya pretexto y poder mover el sistema hacia donde queremos. Un ejemplo, por ejemplo, también que algún profesor me platicaba es en un programa de ejercicio físico para adultos que realizaron. Fue un programa buenísimo y decían, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y la persona ya era muy adulta y tenía ya una velocidad de caminata pues muy, muy, muy lenta, ¿no? Entonces, el gimnasio estaba a lo mejor a 3 kilómetros y en lo que llegaba pues ya no tenía tiempo porque no contaba con coche, entonces, o con otro medio, ¿no? Para llegar, o el transporte público no era adecuado, entonces pues no podía realizar ese superprograma que se realizó, ¿ok? Entonces de aquí surgen pues, ciertos retos e implicaciones que queremos comentar. Y primeramente, y me topé con este artículo donde hablaba donde menos del 15% de las guías clínicas están basadas en evidencia de alta calidad y que aunque son efectivas a escala poblacional, se deja de lado pues, la compleja respuesta o la respuesta individual al tratamiento. Y este artículo pues, también me llamó la atención porque hacía énfasis que era en la investigación farmacéutica. Entonces, ¿qué pasa acá con nosotros? Donde
vemos las guías de actividad física o cualquier artículo científico y te muestra que es efectivo, es muy bueno esta nueva intervención, pero a lo mejor solo nos están mostrando una partecita, ¿no? Y también lo que proponen Balaguer del Complex Systems in Sport, del grupo de sistemas complejos, ellos dicen que las 10 de ejercicio físico, si las revisamos nos podemos dar cuenta si vemos las últimas presentaciones que hemos visto aquí en este seminario, es que muchas veces son muy, muy, muy similares, a pesar de que hay ciertas contraindicaciones, pero son muy similares en cuanto a lo que se prescribe, ¿no? Y ahorita me voy a centrar en más general, ¿no? Ejercicio aeróbico, ¿sabes qué? Tienes que cumplir 150 minutos a la semana, de 50 al 65% de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Por centrar nada más en una partida, para no extendernos más. Ejercicio físico de fuerza, 2 días a la semana, los principales grupos musculares, 6 a 8 series, etcétera, ¿no? Y lo que vieron es que al ver estas intervenciones generales, pues igual se logran beneficios. Esto habla de la bondad de nuestra intervención, que es la actividad física y el ejercicio físico, pero recordemos que tenemos que ir un poco más allá, que tenemos que ayudar a también que la persona gane diversidad funcional. Y si recuerdan la imagen que está en medio entre el ganador del Tour de France y la adulto mayor, queremos el sistema o nuestro individuo o nuestra persona que estamos entrenando, nuestro deportista, sea funcional y sea muy adaptable, ¿no? Sea un sistema complejo adaptativo, ¿ok? Que se mueva ni muy cerca del orden ni muy cerca del caos, ¿no? Que esté en medio. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Pues dando una variabilidad al estímulo de entrenamiento. Y si yo sigo solamente las guías de actividad física, pues a lo mejor no voy a dar esta variabilidad, ¿no? Al entrenamiento. Simplemente voy a buscar completar estas cantidades y de ahí, pues lo que suceda, ¿no? Tengo mi semana de entrenamiento. Imaginen esa persona que está todo el día sentada y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ser más activo, ¿no? Pero sale de la oficina, que ya estuvo 8 horas sentada, se va en coche, llega al gimnasio y pues él dice, voy a cumplir mi lunes, miércoles y viernes media hora para 50 minutos, pero 50 minutos para juntar todo el tiempo que me dedico mi activador físico, ¿no? Pero estaba sentado, llega, se sienta en la bici, vuelve a hacer todo el trabajo lunes, miércoles y viernes, y los días de fuerza también llega, y la clásica, ¿no? Que creo que es la máquina más demandada de los gimnasios, martes y jueves, extensión de cuádriceps, ¿no? Clásica, y que a todos nos gusta, nunca está desocupada. Entonces, ¿qué tanta variabilidad le estamos dando a esa persona? Que aunque obviamente no niego que está teniendo un efecto favorecedor para su salud, pero digamos ya nos estamos quedando cortos en entender pues la globalidad de toda la persona y las otras dimensiones, ¿no? La adherencia al ejercicio físico, que se divierta, que la pase bien, que descubra nuevas cosas que él pueda hacer, y en lugar de tener esta semana donde todo el tiempo está, digamos, sentado, pues, ¿qué tal si la movemos de este modo, no? El lunes, el ejercicio aeróbico, zona 2, 50 al 75% de la frecuencia cardíaca. ¿Sabes qué? Vete una hora a bailar con tu pareja al bailongo en la plaza, ¿no? Y lo que sucede aquí es que seguramente vamos a tener la misma, el estímulo, llamémoslo fisiológico, pero va a tener un componente coordinativo, donde va a interactuar con su pues, pareja, por así decirlo, en un grupo social, donde no solamente llegamos a esta dimensión física, sino que también emotiva y socioafectiva, ¿no? Martes, ok, me interesa que mantenga bien la parte de entrenamiento de fuerza, no lo niego, pues venga, vamos a darle. También la bici perfecto, pero el jueves el entrenamiento de fuerza vamos a cambiarlo, a hacerlo con pesos libres, ¿no? Por ejemplo, y al aire libre, por así decirlo. Y igual no estamos tan limitados en tener que cumplir con una pauta muy, muy rígida. El viernes, ¿sabes qué? En lugar de solo sentarte a hacer el ejercicio aeróbico en la bici,
pues, y aparte que ahorita está muy de moda, bueno, de moda por necesidad, ¿no? Que los deportes, digamos, al aire libre, pues son más demandados por la situación de salud global. ¿Sabes qué? Los 50 minutos los vas a hacer en un hiking, ¿no? Un senderismo, perdón. Y vamos a cumplir el mismo objetivo, pero va a haber más variabilidad en el estímulo de entrenamiento que seguramente ayudarán a hacer un organismo, un sistema más funcional, ¿ok? Y ya para finalizar y dar otros ejemplos claros que pueden ser de utilidad para todas las personas, Rafael Paul, recientemente propone cómo cambia el papel del activador físico y los objetivos del programa de entrenamiento entre un paradigma clásico y uno que toma en cuenta esta complejidad, ¿ok? Uno de estos, los voy desarrollando uno a uno, ya con eso vamos finalizando. Muchas veces cuando nosotros entrenamos deportistas o cualquier persona, se busca desarrollar atributos, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a desarrollar la resistencia en esta persona que pues la necesita, ¿no? O cuando se habla del entrenamiento de fuerza, tenemos que desarrollar primero, y que muchas veces se da pues en la periodización más clásica, tenemos que desarrollar adaptación anatómica y después, y cada método que nosotros utilicemos va a tener el desarrollo de ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo ya cercano a mi repetición máxima, pues estoy desarrollando fuerza máxima, ¿ok? Si yo trabajo entre 8 a 12 repeticiones, al 75-85% o a 2-3 del fallo, voy a desarrollar la hipertrofia, ¿ok? Por así decirlo. Y se ha visto que, pues, evidentemente no es así, sino que, pues, es toda, ya no es una mengambrea y que todo va a influir en todo. Evidentemente va a haber interacciones más fuertes, pero no podemos aislar, ¿no? Esto, pues, viene muy heredado de esta parte lineal, reduccionista, de que hay una causa y queremos un efecto, que nos da cierta tranquilidad a nosotros como prescriptores, pero pues no siempre va a ser así. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, o cuando yo empecé a involucrarme más, pues te decía, ¿quieres entrenar fuerza máxima? 1 a 5 repeticiones, hipertrofia 8 a 12 y arriba resistencia 15. Y por ejemplo, ya después se vio que en cualquier esquema de repeticiones, pues vas a lograr hipertrofia muscular siempre y cuando pues, cumplas ciertos puntos donde queremos que llegar, ¿no? Otra cosa que también buscamos cambiar es que no hay que dar como recetas, que pues es muy clásico, sino que tiene que contextualizar. Y a mí me gusta, bueno, me gusta mucho esta propuesta que propone Jovanovic, donde él habla de dejar un poco de lado la periodización clásica o tradicional, donde muchas veces se habla sobre el desarrollo de ciertas capacidades, lo que decíamos, o cualidades en la diapositiva pasada. ¿Sabes qué? Voy a desarrollar hipertrofia, después fuerza máxima, lo convierto a potencia, etcétera. O por bloques, ¿no? Que se da mucho esto de bloques. Pero hay una gran incertidumbre cuando nosotros trabajamos con temas vivos como las pues, personas. En mi caso, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con algunos deportistas que sabes que están de lleno en su preparación, son cumplidos, no están cerca ya de la competencia y tú dices, ¿sabes qué? Pues de aquí a 8 semanas vamos a trabajar este bloque o estos bloques y uno pues le da cierta tranquilidad. Sin embargo, siempre se cruza cosas, hay incertidumbre y muchas veces no se va a lograr el programa como uno piensa, ¿no? Entonces, tenemos que generar mejor un programa contextualizado, más acotado en el tiempo, por ejemplo, semanal a semanal, y donde en cada uno de estas prescripciones que nosotros hagamos, tengamos un poco de todo, o bueno, eso es lo que propone Jovanovic, para que si hay algún momento donde esa persona no puede entrenar o pasa cualquier cosa, no se pierda, digamos, todo lo que estamos desarrollando y que el programa sea más robusto y más adaptable a las fluctuaciones que puede haber en el entorno A, en el lesionero o cualquier cosa. Lo que decíamos de que siempre se tiene en cuenta una como progresión lineal, la linealidad, en cuanto al volumen y la intensidad, pero
pues hay que buscar que esta es solo una manera de hacerlo, que no digo que esté mal, que es muy útil, pero lo podemos balancear según según el contexto, las capacidades, y hay muchas maneras de hacerlo, y esto solamente se puede si en lugar de centrarnos en una receta, lo vamos haciendo de la mano con la persona que entrenamos, ¿sí? En lugar de que sea prescriptivo, muchas veces muy prescriptivo podría ser algo como, ¿sabes qué? Solamente 5 repeticiones con este peso, con tanto de descanso, listo. Pero a veces puede ser incluso más útil dar esta parte autorregulatoria, y de ahí yo creo el boom que tiene en el entrenamiento de fuerza, la parte de la percepción del esfuerzo, las repeticiones en reserva, donde tú puedes dar ciertas pautas, donde dices hay que completar tantas series, con tal percepción del esfuerzo en tanto tiempo, y así hace que sea más adaptable el individuo. Si algún día se siente bien, pues puede hacer más. Si algún día se siente un poquito cansado, pues se autorregula. Y no centrarnos tanto en las repeticiones y en las variaciones. Lo que comentábamos, si a una persona le digo, vas a ir a hacer steps a un lugar, va a ser diferente a que si le hace un senderismo y va a generar el mismo patrón de movimiento o propiedades que nosotros queremos desarrollar, pero con una variación pues mucho mayor. Y no ser prescriptores nada más, sino codiseñadores. El triángulo de Newell, que dice que nosotros cuando queremos generar una acción motriz bueno, centrémonos solo en una acción motriz, pues tenemos que tener en cuenta la persona, el sistema, el organismo, qué le estamos pidiendo y el ambiente, ¿no? Y muchas veces nosotros somos muy prescriptivos en, ¿sabes qué? Y en la manera también de cómo damos el feedback o la retroalimentación. Al hacer una sentadilla, fíjate, tienes que sentir tus talones bien apoyados, y muchas veces eso solamente está limitando que la persona encuentre su patrón de movimiento que necesita y que va a hacer que sea más, se adhiera más a una manera de actividad física. Nosotros tenemos que generar ciertos ofrecimientos. Bueno, aquí pongo la imagen de unas personas que están presionando un botón o subiendo un switch, constreñir, donde yo no diga exactamente qué hay que hacer, sino que le genero todo a mi individuo, a mi persona, estoy entrenando para que encuentre la mejor manera. Si yo veo un botón, no dicen levante su dedo índice y apriete, simplemente hay un ofrecimiento donde nosotros encontramos la mejor manera para cumplir el objetivo, ¿ok? Y puntos para llevar, o sea, no es que sea esto una metodología, es una visión, y también es una manera de estudiar, ¿ok? Como mencionábamos en la otra diapositiva, cuando hablábamos del paradigma de la complejidad y las ciencias de la complejidad, ¿ok? Es diferente y complementaria, y no quiere decir que por eso el reduccionismo esté mal, pero pues es muy interesante. Hay que tener menos recetas y buscar dar diversidad y certidumbre a los sistemas para que se puedan adaptar, ¿ok? En lugar de restringir, lo que decíamos, hay que constreñir. Sin duda esta imagen de los 6, la historia de los 6 hombres que ven un elefante y cada uno ve una parte y dice, no, ¿sabes qué? Es una columna o es una cuerda, pero están perdiendo la imagen completa porque todo interactúa y muchas veces nosotros no lo vemos así. Y pues, justo a tiempo creo. Si hay alguna pregunta, creo que quedan 5 minutos para platicar. Así es. Muchas gracias, Eric. Si alguien tiene alguna pregunta para Eric. Nada más tengo que abrir el chat, me parece. Pues no veo preguntas.